Buenos Leemos, días, buenas noches y buenas tardes entre cualquiera que nos pueda escuchar. A través de los amén. medios de comunicación, según la providencia del Espíritu Santo, que nos permite hoy predicar a todo el mundo. Vamos a abrir nuestra palabra en Mateo 9 al 13. Por favor, 9. hermana Irma, adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice su palabra. Cuando Jesús salía de allí, vio en la oficina de los tributos a un cobrador de impuestos llamado Mateo y les dijo, seguidme. Y él se levantó y lo siguió. Cuando Jesús estaba sentado a la mesa cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron junto con Jesús y a su discípulo. Cuando, cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús le dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended qué significa misericordia. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. Muchas gracias. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte y allí nos dimos cuenta de la teoría del Evangelio. Jesucristo explicó en detalle a los discípulos lo que significa ser un cristiano, los argumentos que debe tener una persona para decir soy un cristiano, y les dio toda la teoría. Ahora en Mateo capítulo 8 vemos a Jesús haciendo milagros, ayudando, sanando. Y en el capítulo 9 lo vemos también haciendo milagros y lo vemos haciendo un llamamiento a un cobrador de impuestos, y vemos la crítica de los fariseos. En otras palabras, el Sermón del Monte les dio a los discípulos la parte teórica y en Mateo 8 y 9 les da la parte práctica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta los que somos seguidores de Cristo. Hay muchos hermanos y hermanas que se quedan solamente en la teoría y han acumulado teoría desde que se bautizaron hasta el día de hoy. Han escuchado más de 2000 sermones cada 8 días, los sábados, los miércoles. Han ido a muchas vigilias, han ayunado muchas veces, pero su vida no ha salido de la teoría, del oído. No han pasado a la práctica. Jesucristo nos enseñó a pasar a la práctica de una manera vivencial. Lo vemos predicando, dijo que debíamos ir a predicar el evangelio y lo vemos a él predicando el evangelio. Dijo que debíamos ayudar al prójimo y al menesteroso y lo vemos a él ayudando al prójimo y al menesteroso. Ahí lo vemos teórico y práctico. Aprendamos, hermanos, a ser teóricos y prácticos. Que lo que leamos en la Santa Escritura vayamos a la práctica y miremos a ver cómo lo vamos a practicar cada versículo. Cada orientación del Señor debe ser practicada en nuestra vida diaria, porque si no, no tendría sentido la vida cristiana. Aquí es sorprendente la manera como él nos habla de Mateo.
Estaba él sentado a la mesa de los tributos. En aquella época era una mesa muy informal y se colocaba allí donde pasaban los comerciantes para cobrarle los impuestos. Y Jesús pasa por ahí, seguramente lo miró fijamente, vio el corazón de Leví, un corazón que amaba lo bueno, y le dijo, sígueme. Y este hombre de una vez se levantó y le siguió. ¿Qué ejemplo de obedecer tal cual la palabra de Dios? Jesús solamente le dijo, sígueme. Jesús no argumentó con Mateo por qué debía seguirlo. No le dijo que era un pecador, no lo señaló, no lo criticó. Solamente le dijo, cambia de vida. Yo soy la solución para tu vida. Ven conmigo. El método de Jesús para hacer discípulos era el peripateo. Era un método socrático que consistía en andar con sus discípulos todo el día de un lado a otro, y mientras andaban se daban cuenta de lo que iban a aprender de su maestro. En la mesa aprendían algo, luego caminando, atravesando un río, aprendían otra cosa, luego cuando tenían hambre y se subían a un árbol a comer algo, ahí aprendían otra lección, y el Señor le iba enseñando lección tras lección en la vida práctica. Esa es la mejor forma de enseñarle a alguien lo que ha de aprender en la vida práctica. Así que Jesús invita a este hombre a que le siguiera, y este hombre reconoció reconoció la presencia no de un maestro, sino de Dios en la tierra, y por eso seguramente le siguió. Nosotros también le hemos seguido, y qué maravilla que hemos sido traídos de las tinieblas a esta luz, y estamos contentos siguiéndole a Jesús. No lo hemos podido ver, no lo hemos podido sentir, no lo hemos podido tocar, pero un día lo vamos a ver, a sentir, a abrazar, a tocar. Los discípulos tuvieron el privilegio de verlo. Juan tenía el privilegio de dormirse en su pecho. Nosotros solamente nos imaginamos, pero hay una promesa para ti y para mí. Bienaventurados los que sin verme han creído. Somos Amén. benditos, somos felices por haber creído en Cristo sin nunca haberle conocido, pero lo vamos a conocer. De eso esté completamente seguro que lo vamos a ver. El versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Allí Jesús le está dando a los fariseos una gran lección. Los fariseos se habían vuelto tan egoístas, los escribas, los esenios, el pueblo de Dios. Se había convertido en un pueblo separado porque llevaban la bendición de ser el pueblo santo, pero se habían querido santificar tanto que ahora no querían tener ningún contacto con las personas que eran pecadoras. Ellos hablan como si ellos no fueran pecadores. Todos somos pecadores. El judío ortodoxo no entraba en casa de un gentil, de un romano. No tocaba a un leproso, no se acercaba a menos de 2 metros de él. El judío era tan cristiano aparentemente, tan lleno de fervor, tan lleno de religiosidad,
que vivía una vida más para aquel que lo mirara que una vida delante de Dios. Les importaba más la apariencia externa que la realidad interna de su corazón. Jesucristo dijo que nuestra justicia debía ser mayor que la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino de los cielos. La justicia tuya no puede ser la apariencia. No puede ser el que dirán. Tiene que ser una vida práctica. Jesucristo se sentó a comer con los pecadores. Es importante cuando hagamos la obra misionera y cuando hablemos de Jesús, lo hagamos con cualquier persona. No diga, ese es muy rico, no me va a oír. Puede que no escuche a nadie, pero a ti quizás te escuche. Tú tienes el Espíritu Santo. Lo tienes dentro de ti y él podrá influenciar y que esa persona rica vea en ti la gracia del Salvador y te pueda escuchar. O puedes hablarle a esa persona tan pecadora del barrio, quizás el que roba, el que estafa, el que tiene problemas con su esposa, con cualquiera, quizás una prostituta, quizás un borracho. Háblale. No digas, no, ese señor es muy borracho y eso qué me va a escuchar. Háblale, es posible que te escuche. No hagas acepción de personas. A todo el mundo, por igual, dale a conocer la verdad de Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido enviados como médicos. Jesucristo vino a ser enviado por el Padre como el médico y el médico va a los enfermos. A veces estamos más interesados en diagnosticar la enfermedad que en curarla. A veces cuando vamos a hablarle a una persona, estamos más interesados en saber quién es, cómo vive, y si vemos que vive muy mal, no le arrimamos. Y si vive muy bien, pues tampoco le arrimamos porque no necesita mucho. Y estamos diagnosticando quién necesita, quién no necesita. No. Dios no está interesado en que usted diagnostique la enfermedad de tus hermanos. No, ve a ellos. Tenemos un mensaje para dar y hay que dárselo, esperando que Dios nos dé la oportunidad. Tengo un amigo al lado de la asociación aquí en Ibagué. Él me hace todos los avisos. Es una persona prestante. Y cada que voy entablamos conversación y hablamos de carros, hablamos de política, hablamos de cualquier cosa. Y cuando me da la oportunidad de hablarle, yo enseguida, el Espíritu Santo me dice qué debo hablarle y le digo. Ayer, por ejemplo, fui por unos avisos que me estaba haciendo y entonces comenzamos a hablar de carros. Y entonces me dijo, bueno, están viniendo unos carros ahora híbridos, batería eléctrica y también a gasolina. ¿Usted qué opina? Le dije, bueno, el mundo va para allá. El mundo va a manejar todos los recursos naturales y va hacia una vida, al menos en el mundo de los carros, vamos a carros eléctricos para que no contaminen. Digo, bueno, ¿y luego qué van a hacer con todas esas baterías cuando se dañen? O con todos esos paneles, ¿qué van a hacer? Porque me dijo, en el pasado cometimos el error de pasarnos de las bolsas de papel a la bolsa plástica, que porque íbamos a dejar de utilizar árboles para hacer bolsas y entonces permitiríamos que la naturaleza creciera. Y cometimos un grave error porque las bolsas plásticas duran 500 años. Así que ahora regresamos otra vez a la tala de árboles para poder hacer bolsas y hacerlas de papel. Así que el ser humano entra, toma un método, luego se equivoca, toma otro. Y ahora con todos estos paneles de la luz captada por el sol, luego cuando eso se dañe, ¿qué va a ocurrir? Y ahí me dio la oportunidad y le dije, no se preocupe,
que no vamos a llegar tan lejos. Este mundo está próximo a terminarse y no va a haber necesidad de pensar qué vamos a hacer con todas sus baterías y con todos sus paneles. No, 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 no. Y dijo, ¿verdad? ¿Será que se acaba pronto? Y le dije, claro, claro que se va a acabar porque las señales así lo dicen. Y entonces ya comencé a hablarle de las señales bíblicas. Hablemos con las personas de cualquier tema. Si nos pueden hablar de política, hablemos de política. Si nos pueden hablar de deporte, hablemos de deporte. Pero en esa conversación, si hay un ladito por donde nos podemos meter, nos metemos. Y le hablamos de la palabra de Dios. Es muy importante que usted sea una buena conversadora, que usted sea un buen conversador. A la gente le gusta hablar con aquella persona que sabe de cualquier tema. Aprendamos de política, aprendamos de deporte, veamos noticias, sepamos en qué mundo estamos, sepamos la noticia del momento, para que cuando nos hablen tengamos algo que hablar y rompemos el hielo hablando de cualquier cosa. Pero luego el Espíritu Santo te dará a ti la idea de cómo dejarle un mensaje a esa persona. Esa persona está enferma. Está enferma porque no tiene a Cristo. Cualquier persona de este mundo que no tenga a Cristo está enferma. Está llena de pecados. Tiene una conciencia que le taladra cada mañana y cada noche. Tiene cualquier tipo de enfermedad que nosotros no sabemos. Así que entremos a ser los médicos espirituales, porque tú y yo, débiles como estamos, representamos a Cristo Jesús en esta tierra. Usted representa a Cristo y yo también tengo ese privilegio. Así que donde quiera que estemos, hablemos de todo, pero terminemos hablando del tema más trascendental de este mundo y es el tema de Jesús. Jesús nos enseñó a ir a los pecadores. Se sentó con ellos. Jesús comulgó con ellos, comió con ellos. Un judío jamás se sentaría a la mesa con un publicano. Decía que eran inmundos, que eran malditos porque no conocían la ley, que eran perros. Tenían unas frases para referirse a ellos ofensivas, graves. Jesucristo no diagnosticó la enfermedad, fue a curarla. Hizo parte de la solución, no era parte del problema. Jesucristo fue y se sentó con el pecador, porque a eso vino Cristo, vino a quitar el pecado del mundo. Juan ya lo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino a quitar el pecado de este mundo y efectivamente lo quitó. Yo terminé diciéndole a mi amigo que el infierno estará lleno de pecadores y que el cielo también estará lleno de pecadores. Que la única diferencia entre los dos públicos, el público del infierno y el del cielo, es que en el cielo habrán pecadores arrepentidos y en el infierno habrán pecadores rebeldes que nunca quisieron pedir perdón. Le dije que el problema de la vida no era el pecado. El problema para entrar al cielo no es cuán pecador soy yo. Ese no es el problema porque ya Cristo murió por todos los pecados. El problema es si yo quiero aceptar a Cristo o no quiero hacerlo. Esa es la única diferencia. La diferencia de este mundo es esa. Está enmarcada en la muerte de Cristo. Vemos a Cristo muriendo en medio de dos pecadores, en medio de dos ladrones. La diferencia no era el pecado de los ladrones. Ambos eran bien pecadores. La diferencia fue que uno creyó en Cristo y lo aceptó como su Salvador personal y le expresó el deseo de estar con él
en el paraíso. Te ruego que te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. Ese fue el discurso de uno de los más grandes pecadores del mundo. Le digo, Señor, yo quiero estar contigo en el cielo. Yo quiero un día estar a tu lado. Qué pena, qué pecador que soy. Pero Padre, yo quiero estar allá. Y Jesús no lo dudó. De inmediato le contestó, de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermanas y hermanos, el problema de Dios no es el pecado de la gente. Olvidémonos de los pecados de las personas. Presentémosle a la gente a Cristo y presentémosle la decisión. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, vivirás la eternidad con Él. Si lo rechazas, serás devuelto a donde estabas antes. ¿Dónde estábamos tú y yo hace 100 años? Estábamos en la inexistencia, en la oscuridad. Allá seremos devueltos. O sea que venimos a este mundo solamente para decirle a Cristo sí o decirle a Cristo no. A eso venimos. No venimos a otra cosa, lo demás no es trascendente. La prueba de la vida es rechazar o aceptar a Cristo. A eso viene la humanidad. Y Juan 17 así lo confirma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado a este mundo. Amén. En eso se resume la vida, en conocer a una persona que es a Cristo Jesús y decirle que sí o decirle que no. El Señor le da vida a todo el que quiera nacer y le da la oportunidad de aceptarle o de rechazarle. Y esa decisión es la que nos permite un día o ir al cielo o ir a la inexistencia o ir al infierno. Así que, mis hermanos, Jesucristo terminó diciéndole en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay una justificación por las obras y hay una justificación por la fe. Aquí Jesús está hablando de la justificación por la fe. Los sacrificios son obras. Dice el Señor, yo no quiero sacrificios de ese tipo. Yo quiero que ustedes aprendan a tener misericordia, amor por las personas. Quiero que aprendan a compadecerse, a sentir dolor por la humanidad, así como yo siento dolor por ella. Dice que el Señor se compadeció al ver las multitudes, porque veía que eran como ovejas que no tienen pastor. Era un Dios lleno de amor y de misericordia. Y viene a que tú y yo aprendamos a ser como Él. Tú y yo estamos llamados a tener ese amor por el mundo, a tener esa misericordia. Y en vez de juzgar, compartimos, damos y ayudamos. Que la gente luego nos pague con una patada, no importa. Que luego usted comience de redentor y salga crucificado, no importa. Es el precio que tú y yo tenemos que pagar por amar y servir. El amor y el servicio tienen un alto precio. Y a veces el precio es la manera como la gente nos paga. Luego nos critican, luego nos juzgan, luego hablan mal de nosotros. No importa. Luego nos devuelven el bien que hicimos, nos devuelven un mal, no importa. Pero hay que pagar el precio. Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio y lo pagó. Esa misma gente que Jesús curó, sanó y bendijo, fueron los mismos que decían, crucifícale, crucifícale, crucifícale.
Dios quiere que aprendamos a tener misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta por dos. Mísero significa indefenso y cordia viene de cardio, del corazón. Dios quiere que tú y yo aprendamos a tener amor por los demás y a tenerlos cerca de nuestro corazón. Aprender a tener un corazón susceptible, un corazón suave, un corazón que ama, que perdona, que comparte, que ayuda. Isaías capítulo 58, del versículo 7 al 11, él nos dice, este es el verdadero ayuno que yo escojo. Sí, podemos ayunar todo un día y abstenernos de comer. Y Dios dice, bueno, está bien. Pero luego dice el Señor, bueno, ¿y qué de las obras? ¿Y qué de la práctica? ¿Y qué del mendigo cuando toca tu puerta? ¿Y qué de tu esposo cuando te hace dar rabia y te juzga siempre de igual manera, de una manera injusta? Es ahí donde yo quiero que tú actúes. Es ahí donde yo quiero que tú demuestres que eres una cristiana. Y entonces me pidas ahí en ese momento valor para no abrir la boca, para no ofender, para no gritar, para no censurar, para que te comportes ahí como una verdadera hija mía. Es ahí donde el Señor te dice, yo quiero lo que tú entiendas qué es misericordia. Misericordia no es más que amor. Amor puesto en práctica hacia los demás, hacia los animales, hacia las cosas. Amor es lo que el Señor quiere, porque Él fue enviado a los enfermos y no a los aliviados. Este mundo está enfermo. Tú y yo estamos aliviados porque tenemos a Cristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Es un pobre desventurado que anda por este mundo sin amor y sin consuelo. Pero tú y yo estamos en la obligación y en el deber y en el privilegio de presentarles a las personas la más bella esperanza que es Cristo Jesús. Y debemos presentárselo de una manera práctica. Ustedes, esposas, ganen a sus esposos sin palabras, solamente por su testimonio, solamente por su vida. Ganemos a los vecinos viendo cómo somos nosotros. Es el plan que Dios tiene. Dios permita que tengamos esa fuerza y esa capacidad de amar, de comprender la problemática del mundo, saber que está lleno de enfermedad y tú y yo somos los médicos que representamos a Cristo. Feliz día les deseo, que Dios nos bendiga a todos y nos dé su bendición.